Bueno, si fuéramos un turista guiri, pues lo que haríamos ahora sería la típica foto en la que Augusto sujeta la torre de San Juan de los Panetes para que no se caiga, pero no lo somos. Así que hemos venido a ver a este personaje extraordinario, que es el que toma la decisión de fundar aquí una ciudad romana. ¿Vale? Ya digo que antes existía Salduye, una ciudad íbera más pequeñica, que no estaba exactamente en esta zona en la que estamos ahora, sino más hacia el Huerva. Pero en cualquier caso, Augusto decide fundar aquí una colonia romana. Entonces, claro, le va a dar su nombre, César Augusto. Y esto es muy excepcional. ¿Por qué? Es un caso casi único. Bueno, pues hay quien dice que a lo mejor Augusto estaba celebrando con esto algo muy especial para él. Y en el 14 a.C., Augusto cumplió 50 años. Hoy 50 sigue siendo una cifra redonda, pero en el siglo I a.C., pues no es que fuera redonda, es que la mayor parte de la gente no llegaba y no los cumplía. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo quiso celebrar de alguna manera y fue dándole su nombre a aquella colonia que coincidió con el cumpleaños. No lo sabemos, lo que sí que es verdad es que anteriores a esa fecha no tenemos cerámicas romanas aquí y las cerámicas las podemos datar, con lo cual, pues bueno, algo de eso debe de haber. Lo importante, esta escultura no la regaló Augusto. ¿Sabéis quién la regaló? La regaló Mussolini. Y no fue la única, ¿eh? No es que no fuera la única Zaragoza, no fue la única copia, el único ejemplar de esta escultura de Augusto, porque la regaló a otras ciudades que había fundado. Pues, por ejemplo, Gijón, por ejemplo, Mérida, por ejemplo, Tarragona, y siguen estando allí, en diferentes sitios. Pero lo que me importa es una copia en bronce de un original en mármol. Ese original estaba en la villa de Livia. Livia era la mujer de Augusto. Entonces, la segunda mujer de Augusto. Entonces, en su villa encargó unas que estaba en la prima porta de Roma, pues encargó esta escultura de mármol magnífica. Cuando apareció, ahora están los museos vaticanos, cuando apareció la llamaron, ¿cómo le iban a llamar? El Augusto de prima porta. Entonces, esa escultura, que es una de las mejores que se conservan del mundo romano, bueno, pues ya digo que fue el modelo que utilizó Mussolini para regalar las ciudades fundadas por él o con una relación especial con Augusto. A lo que vamos. ¿Qué quiso Livia? Bueno, pues lo presentó prácticamente divinizado. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay muchos elementos ahí interesantes de verdad, pero el primero, por cierto, Augusto era pequeñete y enfermizo. Cuando no lo ve aquí, madre mía, qué hombre, ¿no? Bueno, pues de eso nada. De hecho, cuando él fue el que acaba la conquista de Hispania con las guerras cántabras y las dirigió básicamente desde Tarragona, que hacía mejor tiempo, con lo cual tenía una salud bastante frágil. Entonces, claro, cuando no lo ve aquí, nada de eso ni se intuye. ¿Vale? Claro, tenéis que pensar que hoy a nuestros gobernantes los hemos visto por activa y por pasiva. Pero en aquel momento, ¿qué imagen tenía la gente de sus gobernantes? Pues hombre, esculturas que se colocaban en lugares públicos y sobre todo lo que más circulaba, aunque no todo el mundo tenía al alcance, eran las monedas, que eran imágenes absolutamente oficiales. Bueno, pues esta escultura quiere dar una imagen oficial, ¿vale? Entonces tú te vas a llevar una imagen estupenda de Augusto. No solo eso, es que va descalzo. Los mortales van descalzos, los mortales van calzados, pero los dioses cuando caminan por el empirio, ¿cómo van? Van descalzos. Entonces, él va así. Pero es que además, en la época de Augusto, se recupera el arte griego más clásico y aquí lo que tenemos es a un personaje que recuerda a eso, a esculturas griegas conocidísimas, pero sobre todo tiene una postura como avanzando con una coraza extraordinaria, llena de relieves, lo veis, ¿no? Claro, Livia quería que su hijo, Tiberio, hijo de ella, no de Augusto, quería que Tiberio sucediera a Augusto. Y aquí un poco está exaltando a Tiberio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues Tiberio había conseguido recuperar los estandartes que los partos, un pueblo de Asia Menor, los partos habían robado a las legiones. Entonces, claro, aquí había sido una humillación tremenda. ¿Quién lo recuperó? Tiberio. Aquí no aparece Tiberio directamente, pero todo el mundo lo entendía. Miréis los dos personajes principales de la coraza, los veis, ¿no? Hay dos que están de pie. Uno, el que está a la izquierda, el que tiene un perro a los pies, tiene pinta de romano, ¿no? El otro, el más minifaldero, es uno de esos pueblos indígenas, es un parto, que le está devolviendo los estandartes al romano, que no es un romano de a pie, ni muchísimo menos, es el dios Marte, dios de la guerra. Entonces, claro, Marte, dios de la guerra, es el que recupera simbólicamente los estandartes, pero todo el mundo sabía que los había recuperado. Los había recuperado Tiberio, el hijo de Livia. ¿Qué sucederá a Augusto realmente? Tiberio al principio fue un gobernador extraordinariamente sensato. Luego se le fue un poco la cabeza al hombre, ¿eh? De hecho, Tiberio fue el que decidió marcharse de Roma, porque no soportaba el ambiente de la corte. ¿Y a dónde se fue? Pues se retiró a una isla, enfrente del Golfo, en el Golfo de Nápoles, una pequeña isla que es Capri. Entonces, él se fue a Capri, hizo ahí varias villas imperiales, y aparte de sus enemigos empezaron a difamarle, contando todo tipo de historias absolutamente escabrosas, que serán verdad
o no serán verdad, porque ¿sabéis cuál es el problema? Que estas historias de Tiberio no las conocemos por él, ni por los suyos, sino por los enemigos, con lo cual dan una versión un poquito intervenida, podríamos decir. Pero en cualquier caso, lo que me importa, Tiberio llegó a ser emperador. Entonces, ya digo, ahí en el centro tenemos una imagen que nos recuerda eso, Marte recuperando las insignias de los partos. Hay mucho más en la coraza, para otro día lo contamos, hay mucho más, pero lo más importante es eso. Por cierto, si ahora nos fuéramos a pasear por la avenida de los Foros Imperiales, al lado de los foros de Roma, nos encontraríamos con diferentes esculturas de emperadores como esta, incluida esta. Pero ya digo, también en bronce, no el original en mármol, maravilloso, está en los museos vaticanos. Cuando veis a los museos vaticanos, olvidaos de la Sistina, de verdad, hacedme caso, están llenos de maravillas, pero todos van a la Sistina. Todos van a la Sistina, olvidaos, dedicaos al Laocoonte, dedicaos al Augusto Prima Porta, dedicaos a las estancias de Rafael, disfrutad de todas esas cosas. Y una de ellas, ya digo, esta.